Bueno, buenos días para todos. Gracias nuevamente al Grupo Cohen por la invitación a la charla. Estaba esperando que ingresen más espectadores que van entrando. Y bueno, para respetar los tiempos de todos, vamos a ir dando comienzo a la charla de este mes de noviembre, en donde vamos de nuevo a tocar algunos temas puntuales de un mundo muy complejo que no nos permite abordar todas las cuestiones que están dando vuelta en una charla de 30, 40 minutos, pero básicamente focalizar en un par de cosas el día después de las elecciones, pero antes tocar algunos temas del contexto global que me parecen importantes. Uno, que tiene que ver, por lo que voy a decir a continuación, primero como aclarar que el mercado sigue con una tendencia alcista, que viene cumpliendo el patrón estacional positivo de lo que se llama el rally de fin de año, que en una época estaba concentrado en estas últimas semanas, en las que iban desde Acción de Gracias, o sea, hoy, hasta Reyes, más o menos, y después se fue como anticipando y el mercado ya suele reaccionar a partir de octubre o noviembre en lo que es esta recomposición típica de fin de año. En este momento hay razones positivas. Leímos ayer cómo los principales bancos como Goldman, JP Morgan, Morgan Stanley, todos levantando sus pronósticos de crecimiento económico para el cuarto trimestre de 2021. Ya el consenso oscila entre 6 y 8% de crecimiento anual, que tiene que ver básicamente con un par de cosas asociadas a una base baja de comparación. El tercer trimestre fue afectado por COVID y por el huracán Aida, eh, así que ambas cosas no están presentes en el cuarto Q, y también la mejora en el canal de abastecimiento global, fundamentalmente en lo que hace a la provisión de autos, consumo que había impactado en el tercer trimestre y ahora se empieza a recuperar. Con lo cual, primero, la bolsa está en una tendencia positiva. Hablo de la bolsa norteamericana. El resto de las bolsas en el mundo, cada cual va por su propio camino. En esta recomposición económica del cuarto trimestre da la sensación de que por ahí terminaron algunas correcciones en Europa y en algunos países industriales, como Corea, como Japón. Eh, y bueno, y estamos transitando esta última corriente eh, de mercado para arriba en la estacionalidad del año, y hacia adelante surgen algunas dudas, siempre respetando las tendencias, ¿no? La tendencia hoy sigue siendo alcista, pero mirando algunos patrones de excesos en bolsa norteamericana que hacen que uno esté mucho más pendiente de cualquier alteración en la tendencia positiva. Fundamentalmente lo que vemos en Estados Unidos, y ahí voy a concentrar la charla hoy, son en algunas señales que muestran la transformación del mercado financiero en un casino al cual han entrado mayormente individuos que primero empezaron operando fuertemente en los mercados de acciones y después se movieron a los mercados de opciones, que la dinámica positiva de un mercado que va para arriba, eso alimenta como al monstruo, por decirlo de alguna manera, y profundiza la tendencia positiva. Pero cuando uno mira, digamos, algunos indicadores, como puede ser que uno veía un comportamiento X del inversor individual y con la pandemia, digamos, ese comportamiento se multiplica por 10. En este indicador son las compras mensuales
de acciones que hacen los individuos minoristas, que se extiende además al mercado de opciones, ¿no? Cuando uno mira de nuevo el origen de la pandemia, qué pasa con el mercado de opciones, vemos claramente un comportamiento que difiere de lo que se venía observando en el mercado previamente. Quiere decir que hay un nivel de especulación muy alto, asociado obviamente a la cosa que ya hemos charlado hasta el hartazgo, que tienen que ver con la emisión de dinero, con las tasas de interés muy bajas, con los cheques que le llegaron a la gente, con el tiempo que pasó a tener la gente en sus casas, con las redes sociales que alimentaron este fenómeno, y se provocó este comportamiento, esta anomalía. Claramente es una anomalía. Respecto a lo que veníamos viendo, muchos dicen que puede pasar a ser una nueva normalidad. Veremos. Claramente respecto de los comportamientos previos, hay una anomalía que se ve reflejada en el mercado y en el posicionamiento que van tomando los inversores. Es cierto, el año pasado eran empresas como Zoom, como Peloton, empresas que han caído más de 50% este año. Ahora hay mucha especulación concentrada en semiconductores, en Tesla. Tesla es uno de los papeles que más mueve opciones y acciones en cada jornada y en cada rueda. Pero bueno, las modas como que van pasando de un papel a otro. Aquellos que van perdiendo protagonismo claramente ven caídas importantes en sus precios, y esa plata, bueno, va rotando. Y el institucional, uno lo que va viendo es que va como defendiéndose. No participa tanto de esas inversiones especulativas, pero sí se mantiene, por ejemplo, en las grandes tecnológicas, que son generadoras muy importantes de cash, que son ganadoras de este nuevo mundo post-pandemia y que alimentan esa suba en los índices, que siguen alimentando la especulación de los minoristas. Vemos el flow, por ejemplo, el flujo a acciones. De nuevo, acá veíamos los típicos ciclos de ajustes y liberación monetaria o combinación de monetaria y fiscal. Vemos incluso lo sucedido hasta la pandemia, y a partir de ahí el shock que provoca el excedente de liquidez, ¿no? Claramente hay un fuerte cambio de patrón que, digamos, provoca por lo menos tener esto en la cabeza como un signo de esto es una anomalía a lo que se venía observando. Ahí uno puede creer que esta nueva anomalía o esta anomalía pasa a ser una normalidad, o esta anomalía en algún momento se corrige. Vemos en este indicador también el margin debt, las cauciones, digamos, que hay en el mercado, las compras apalancadas y el nivel de cash que tienen los portafolios. Entonces, bueno, cash por el piso, apalancamiento por el techo, nivel de especulación en opciones al máximo, todo dejando atrás lo que han sido otras burbujas en el pasado, ¿no? Hay, como digo, algunas razones para que el mercado continúe. Primero, mantiene la tendencia alcista. Dos, está apoyado por ahora en buenos fundamentos, una economía que crece, ganancias empresariales que se expanden, recompra de acciones que son récord, así que es lógico, explicable, que uno pueda ver índices para arriba, que pueda ver que las empresas que ganan plata van para arriba.
que muchas de las empresas que estuvieron en burbuja el año pasado se hayan desinflado a la mitad de su valor. Pero bueno, creo que la lección de todo esto es justamente explorar el nivel de riesgo en los portafolios, para que no te agarres mal parado, para que no te agarres desprevenido, porque hay una situación que es una anomalía, que en un momento donde vemos que la Reserva Federal empieza a querer corregir alguna de estas anomalías, vamos a ver si puede. De ahí la discusión de si esta es una anomalía transitoria o permanente, y lo que eso puede provocar en las bolsas. Por ejemplo, en Brasil, que se dio una situación parecida con todos los minoristas especulando, cuando el Banco Central corrige esa situación subiendo la tasa de interés y retirando la liquidez, la bolsa se cae, ¿no? De 130.000 puntos a 100.000. Con el efecto, obviamente, inverso a cuando la película va en camino de ida. El minorista que estaba apalancado empieza a tener ventas forzadas, las opciones empiezan a provocar la exposición negativa en gamma, en donde como las opciones no se ejercen porque quedaron out of the money, el vendedor de esas opciones que había comprado papeles para cubrirse y poder actuar como market maker empieza a vender esos papeles, eso retroalimenta la baja retroalimenta la venta forzada por apalancamiento, deja más opciones out of the money, retroalimenta la baja del equity y ahí se te depura el mercado. Creo que es digamos, cuando uno encuentra por qué una bolsa como la brasileña o también como la china, donde el Banco Central a principio de año empezó a quitar estímulos, tienen un comportamiento como el que tuvieron este año, y la bolsa norteamericana todavía sigue on fire. Bueno, la razón está básicamente ahí, en la clásica comportamiento de boom and bust, y las razones por las cuales viene el bust, que tienen que ver con una normalización monetaria. Ahí hay una gran pregunta si la Reserva Federal va a poder normalizar su política monetaria, o quedó preso de estas circunstancias del mercado y estas redes sociales y este real time en la riqueza del consumidor norteamericano, que exige un nivel de bolsa alto y que no corrija nunca, porque si no se te empobrece el consumidor, deja de consumir, se te deprime la economía, game over, tenés que volver a bajar las tasas. Típico problema de una economía extremadamente apalancada, ¿no? Entonces vamos a viejos temas de que Estados Unidos necesita licuar algunas cositas, lo que pasa que lo tiene que hacer de manera ordenada. Por ahí, desde la salida de la pandemia, la inflación se está yendo a niveles muy altos, ahí es donde los banqueros centrales tienen presión. Si salen agresivamente, como por ejemplo salió el Banco Central brasileño, bueno, va a provocar una hecatombe en la bolsa. Y la Fed lo sabe, con lo cual tiene que seguir por este camino del gradualismo, de ir vendiéndole al mercado una idea de una depuración ordenada, de una suba de tasas gradual, de un retiro de estímulos gradual, para que la bolsa vaya depurando, aunque sea en ratios, que es algo que empezó a pasar este año. Las ganancias empresariales están creciendo más que lo que crece la bolsa. Entonces los ratios empiezan a ir un poco para abajo y eso de alguna manera es saludable. Así que bueno, nada, dejar un poco estos temas planteados, con riesgos, para dar introducción a la Argentina, de la diferencia, ¿no? Uno diría, en un contexto como este, deberíamos estar viendo que todo el mundo explota, en el sentido positivo, ¿no? Récord de precio de commodity, récord de apreciación de moneda, récord de entrada de plata a mercados emergentes, récord en bolsas emergentes, y no pasa.
Al contrario, vemos un desplome de la lira turca, que es un contagio relativo. La verdad que hoy los fondos que hacen carry o los fondos de deuda emergente locales, en deuda local, no tienen exposición a Turquía. Turquía ya es como un poco como Argentina en el mundo. Ya se han quemado con leche y muy pocos fondos tocan Turquía. No tiene casi ponderación en los fondos de deuda emergente. Sí, el gráfico de acá abajo, México, que bueno, AMLO sorprendió en estos días, retirando la candidatura de Herrera, era un tipo respetado en el mercado, y poniendo a una joven economista de escasa trayectoria, por su condición de mujer, al frente de un periodo en el Banco Central, proponiéndola, y generando ruido, ¿no? 5% de caída en el peso mexicano, que venía muy bien, había levantado mucho. Ahí hay mucho carry, y es digamos, una nueva cosa que ha aparecido en el tablero, aportando aún más riesgo, ¿no? Es cierto que México no va mucho con Latinoamérica, está muy asociado a Estados Unidos, siempre dio tasa de interés real positiva, con la devaluación de la pandemia provocó que mucha gente vaya a hacer carry de nuevo a México. Típicamente es un país con carry positivo, con un banco central bastante ortodoxo. Bueno, ahora viene la duda con esta joven economista, que bueno, vamos a ver las primeras palabras que dé, en qué sentido se dirigen, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que el gobierno de AMLO tiene la fortuna de estar al lado de Estados Unidos. El resto ha sido más lo que restó que lo que sumó, sobre todo en el sector petrolero, que fue para atrás con toda la reforma al, al petróleo y bueno, abortando todo lo que podía ser una interesante historia de inversión en el mundo petrolero mexicano. Ahora sí, vamos al tema local, ¿no? Entonces, en el tema local vemos que hay como una condición internacional sumamente favorable, que en realidad no es tan favorable, porque es muy basada en Estados Unidos. Ya no es la plata inteligente que derrama el vaso, te vende bolsa norteamericana porque está cara, se va a otra bolsa mundial, derrama el vaso, si el dólar tiene una tasa de interés negativa, se va a monedas emergentes, se aprecian las monedas emergentes. No, es un ciclo distinto, es un ciclo muy norteamericano, el resto del mundo va cada uno lidiando con sus cosas. Si bien es cierto que esta excesiva emisión de fiat currency en todos los países desarrollados principales ha provocado un repunte de los commodities, ahí entra China, entonces como principal consumidor, China, que ahora lo vemos más evidente con lo que intentó Estados Unidos, en un absurdo que no tiene prácticamente antecedente, el desmanejo de las expectativas, prometiendo liberar reservas estratégicas y terminan haciendo un anuncio de lo que es el consumo equivalente a la mitad del consumo diario de petróleo mundial, o sea, nada. Pero bueno, esa intervención que están teniendo los distintos países para tratar de aplacar el incremento en los precios de los commodities. Entonces vemos que aquellos sectores sobre los cuales tienen más injerencias han tenido fuertes retracciones. El iron ore, por ejemplo, el mineral de hierro, valía 80, se fue a 220, vuelve a valer 80. Bueno, ahora estuvo subiendo estos días y depende la calidad. Pero bueno, ahí monocomprador impuso sus condiciones, termina provocando un fuerte retroceso. En otros commodities que están más complejos en su relación de oferta y demanda, como el cobre y el aluminio, no lograron las bajas deseadas. En el petróleo está la pelea con un Putin
que cada vez consolida más su rol de estratega o de principal, o uno de los principales estrategas mundiales, llevando a la OPEP Plus, liderando a la OPEP Plus, bueno, y eso provocando un precio del petróleo alto por también la inacción norteamericana. De nuevo me voy al mundo y no logro entrar a la Argentina, pero mucho tiene que ver con lo que vamos a charlar acá. ¿Por qué digo la inacción norteamericana? Porque el gobierno federal no libera los permisos necesarios para que el shale vuelva a ser lo que era. Entonces el problema de la falta de producción de petróleo tiene que ver en gran parte con la falta de producción doméstica norteamericana o de recuperación post-COVID. ¿Por qué? Y ahí entran todas las cuestiones ecológicas, etcétera, etcétera. Entonces, claro, Estados Unidos quiere que Arabia Saudita abra el grifo, que es cierto, hace así y aparecen 5 millones más de barriles día. Y eso no va a suceder bajo esta lógica. Y la respuesta de Estados Unidos no debería ser liberar reservas estratégicas, sino volver a poner a producir el shale local. Vamos a la Argentina. Argentina sale de la elección de la peor forma posible, podemos decir. ¿En qué sentido? Y algo nosotros veníamos escribiendo de que esto no es el 2013 y el resultado electoral así lo termina confirmando, porque en el 2013 el peronismo estaba dividido, el ganador pasa a ser como Massa, el próximo presidente se cree que iba a ser Massa, después termina siendo Macri, y esta elección termina dejando una situación que no le permite al peronismo entrar en el famoso círculo virtuoso de los últimos 2 años. Es decir, al peronismo le venía pasando que los últimos 2 años tenía condiciones positivas porque se iba. Y a la oposición, como le pasó a Macri, le pasa lo contrario cuando al final del mandato las condiciones le son adversas porque volvía el peronismo. Entonces el peronismo logra recuperar algo de votos, sufre una paliza a nivel nacional, pero logra una pseudo recomposición, que yo diría que el dato no es tanto la recuperación peronista, que yo creo que se encuadra dentro de lo pensado, que el peronismo logre volver a los 3.5 millones de votos en provincia de Buenos Aires, entre paréntesis, en 2019 sacó 5,2 millones, o sea, sigue siendo un desastre, pero logra recuperar de esos 2.9 a 3.5. La decepción es Juntos, donde Juntos en las PASO había hecho la misma elección que Esteban Bullrich en el 2017, 3.2, 3.3 millones de votos, y se esperaba que llegue a 3.9, 4, que fue lo que pasó en el 2017. Sumar otros 600, 700 mil votos, y de esa manera propinarle al peronismo otra paliza significativa. Y no, ahí se quedaron a mitad de camino, tal vez porque no traccionó el radicalismo desde el interior, con esa interna que Manes había vendido muy bien durante las PASO, y apenas suman 200.000 votos en provincia de Buenos Aires y quedan prácticamente empatados. Entonces el problema es que Juntos termina siendo una elección de 3.5, 3.6, que tendría que haber sido de 300.000 votos más, 400.000 votos más. Y cuando uno se pone a barrer todos los distritos pasa un poco lo mismo. Yo miro las elecciones no en términos de porcentaje, sino en términos de votos absolutos. Entonces es la elección desde el regreso a la democracia con menor participación, implica una gran pérdida de votos, tanto para el oficialismo como para la oposición. El oficialismo y la oposición salen de esta elección con características que elevan la incertidumbre de cara al 2023. ¿Por qué? Porque, bueno, el peronismo sigue unido, con lo cual, bueno, sigue en batalla, sigue de pie,
y en vez de pelearse, se abre el espacio para que en el 2023 todos aquellos que quieran ser candidatos puedan serlo. Entonces los intendentes de la provincia de Buenos Aires tienen otro mayor compromiso, los gobernadores también ven mayor posibilidad de discusión a nivel nacional, el presidente sale debilitado y se apoya en gobernadores e intendentes, el kirchnerismo sale debilitado, pero el peronismo sigue unido. Y la oposición no logra esa victoria aplastante. Claramente Larreta está posicionado de cara al 2023, pero no logra superar el 50% en Cava, no logra una aplastante victoria en Provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, es un candidato, pero un candidato más, ¿no? Con Macri, que quiere volver a la escena, con Patricia Bullrich y su alta imagen positiva, y con el radicalismo, que sí aparece como un ganador de estas elecciones. Entonces, en Juntos, uno se imagina en el 2023 muchas fórmulas presidenciales, y todas con características muy distintas. Entonces, el frente de Juntos, así como el peronismo es una bolsa de gatos, da la sensación de que Juntos también es una bolsa de gatos, y uno no ve el compromiso entre la oposición que sale victoriosa para aprobar reformas estructurales que la Argentina necesita. No me imagino al radicalismo aprobando una reforma laboral, una reforma fiscal, una reforma previsional, que es lo que necesitamos de fondo. Entonces, ahí estamos en este plan de gradualismo con suerte, que es hacia el que vamos. Yo diría que oficialismo y oposición, porque hoy no hay de ninguna de las fuerzas la capacidad y la voluntad y el peso político específico para hacer las reformas que hay que hacer. De nuevo, un país simple para mirar acá al lado, Brasil, desde el 2016 a hoy. Todo lo que se aprobó y lo que el Congreso sancionó, desde reforma laboral a reforma previsional, a micro reformas económicas, que implican cambiar la dinámica fiscal, la dinámica de deuda y la dinámica de la inversión del sector privado. Yo sinceramente no veo esa voluntad política y ese peso específico que hay que tener para poder llevar adelante esas reformas. Entonces, cuando uno mira los acuerdos recientes del fondo con los distintos países, ya sean stand-by o facilidades extendidas, uno mira ciertos patrones en común, ¿no? Una enorme caída del déficit primario, a la cual ya Argentina se resiste, porque es un ajuste, digamos, fuerte. Reestructuración de la deuda, nosotros ya la hicimos. Tal vez lo único que el fondo puede estar discutiendo, que en su momento quería mantener el reperfilamiento, y el gobierno dio marcha atrás con el reperfilamiento, y está todo este tema de la deuda doméstica, que es un problema cuando uno analiza el tercer punto, que es la tasa de interés real. Bueno, en todos los programas del fondo, el fondo exige tasa de interés real positiva. Entonces, poner la tasa de interés real positiva con un nivel de deuda doméstica tan alto, ya sea del Banco Central y del Tesoro, empieza a ser un problema con la parte del cuasi fiscal y el déficit financiero. Pero fíjense que acá hay una característica que, más allá de que obviamente yo diría el peronismo y el radicalismo están en contra de esto, que sería hoy poner la tasa de interés en 50 y algo, que obviamente golpea sobre el consumo, golpea sobre la producción y sirve para meter la economía en una recesión que permita acumular más reservas. Y después, bueno, los distintos casos de brecha cambiaria, que el caso de Argentina, ya el mismo fondo y sus analistas se han cansado de escribir papers sobre que países sin moneda es muy difícil cerrar la brecha cambiaria, porque las devaluaciones, para cerrarlas por abajo, no sirven, porque se pasan todas a precio.
Entonces acá tenemos un gran problema. Cuando uno mira la historia de los acuerdos con el fondo y lo que se ha ido haciendo, no parece ser viables desde el punto de vista político en Argentina. Entonces acá hay un problema con el acuerdo con el fondo, que es que el acuerdo no va a servir para anclar expectativas, porque no va a ser un plan creíble. ¿Por qué? Porque no se puede llevar adelante. ¿Desde qué plano? Desde el plano político. Entonces, acá, digamos, arrancamos con algunas proyecciones que son las que forman parte de la base de discusión con el fondo, ¿no? ¿Qué déficit primario vamos a tener para el 2022? El fondo habla de algo parecido a 2,5 y el gobierno habla de algo parecido a 3,10, 3,30. Y a partir de ahí tratar de construir un recorrido que nos lleve a un déficit primario cero. El fondo te diría con ajuste, el gobierno te diría por crecimiento. Y ahí es donde viene la segunda parte de de cómo denominamos al plan económico. Gradualismo con suerte. La única forma de cerrar la brecha fiscal a la cual estamos apuntando es que tengamos suerte, ¿no? Que agarremos una década o un par de años al mejor estilo década del 2000, soja para arriba, Brasil para arriba, comercio exterior para arriba, precios globales para arriba, bueno, expos para arriba, eso te permite importar más, es economía para arriba, economía para arriba es mayor recaudación, si hace 2 o 3 cositas bien, es menor déficit fiscal. Versus la tesis del fondo, que la tesis del fondo es ajustar hoy. Bueno, el tema de cómo cerrar la brecha, y fíjense acá un simple ejercicio en uno de los puntos donde veíamos en esta diapositiva, todos los casos tienen tasa de interés real positiva. Un pequeño ejercicio para ver la dinámica donde yo puedo empezar a intentar cerrar el déficit primario, pero puedo empezar a tener un problema con el financiero y el cuasi fiscal. Entonces, fíjense, tasa de interés nominal anual del 33. Bueno, no tenemos un gran problema cuasi fiscal. Seguimos manteniendo un gran stock de deuda con un tema de tasas manejable. Ahora, si yo voy, y fíjense que acá no puse ninguna tasa que empiece con 5, puse 47 de TNA, yo ya paso a subir el déficit cuasi fiscal en un punto 3. Entonces empezás a tener ese problema de cómo ordenar la macro, de cómo generar una mayor demanda de pesos para tratar de bajar la brecha por ese lado, que baje el dólar del contado con liqui y demás, que está carísimo, que es esta subcita, o sea, no cabe la menor duda que el dólar hoy está caro. Vayamos a comer, vayamos al teatro, vayamos al cine, vayamos a algún lado, dividámoslo por 220 y eso en dólares es muy barato. Eso significa que el dólar está caro, pero bueno, es un dólar que está caro por las razones correctas, que básicamente son una macroeconomía que sigue desordenada. Tenemos que pasar el verano. No es lo mismo pasarlo con acuerdo del fondo que sin acuerdo con el fondo. El acuerdo con el fondo se sigue demorando y es una cosa, es un absurdo. Si hacemos el acuerdo con el fondo en febrero, bueno, nos ahorramos la cuota de abril, de marzo, perdón, y ahí tal vez llegamos, ¿no? Porque estamos hablando de un 50% de las reservas netas que nos consumiríamos hasta llegar al acuerdo con el fondo. Si el acuerdo con el fondo se dilata, llegás a consumirte todas las reservas netas, y por eso el dólar está tan preocupado y está tan alto, y de ahí la importancia de terminar cerrando un acuerdo rápido, que ya se debería haber cerrado hace un año. Pero bueno, que seguimos dándole vuelta, ya perdimos, creo, el mejor momento, que es el momento de la pandemia. Ahora el fondo empieza a exigir cosas, y políticamente esas cosas son complicadas de hacer. La oposición quiere que la haga el oficialismo y el oficialismo dice, bueno, yo trato de llegar al 2023 y que la haga la oposición.
Y ahí estamos, ¿no? Como perro que se muerde la cola, sin encontrarle el pelo al huevo. Hay ajustes ideales, ajustes posibles, claramente un rápido acuerdo con el fondo que evite pagar la cuota de diciembre, con un objetivo primario de superávit con ajuste, sería lo ideal, que sirva para anclar expectativa, para que baje el dólar, para pensar que la emisión monetaria va a bajar, que la Argentina más o menos quiere ir por algún lado, que no atacás al sector exportador, proveedor de dólares, sino todo lo contrario. Vas a intentar hacer una ley de vaca muerta, que la verdad que vaca muerta está explotando. Justo ayer estuve allá, estuve dando una vuelta por alguno de los yacimientos. Es increíble lo que uno ve, es increíble la producción, ya llegaron a 500.000 barriles por día. Estamos hablando de niveles de producción que empiezan a acercarse a los máximos niveles de producción de Loma La Lata. Está toda la instalación de la época de Loma La Lata, lo cual no requiere grandes inversiones en activos fijos, que son las que se están usando para que Vaca Muerta crezca. Pero bueno, la ley que se propuso tuvo tantos cambios que es preferible que hoy no salga esa ley, termina siendo muy mala. Y, y bueno, no logra salir, ¿no? Estamos en esa lógica de que el gobierno o los gobiernos o los sindicalistas quieren morder algo a futuro, que como quieren morder tanto, ese futuro no llega nunca. Bueno, como dije, hacer un ajuste del tipo de cambio, de evaluar con un plan para que la devaluación no pase toda inflación, ir por subsidios. Bueno, lo ideal sabemos que es imposible. Lo posible sería, bueno, tratemos de llegar a un acuerdo antes del pago de marzo, con condiciones light que nadie va a terminar creyendo, con algo de ajuste, con empezar a deslizar algo el tipo de cambio, con obviamente las políticas que les gusta al peronismo, de controlar precios, seguir controlando impos para tratar de acumular algún dólar en las reservas. Nada, el argentinismo con algún condimentito chiquitito de ajuste de tarifa segmentada, de suba de precio de la nafta para no quedarte sin energía y que Vaca Muerta y YPF sigan por el buen camino. Y dejar de intervenir y perder dólares en el dólar financiero, deslizar un poquito más el tipo de cambio, pero no mucho más. Entonces vas a un ajuste posible. El plan sería el gradualismo, hacer lo mínimo indispensable y a qué te jugás, a la suerte. Y ahí el factor suerte es muy importante para los argentinos, que está compuesto de dos cosas, que básicamente es el precio, acá vemos el precio de la soja, y este gráfico explica, ¿no?, la debacle y las mejoras de la Argentina, todo lo que nos pasó a partir del 2014, 15. Y bueno, este regalito, la soja llega a 600, baja, ahora rebota un poco, está en 470, es un buen nivel de precio, sería ideal alguito más arriba. O sea que por el lado precio venimos bien. El lado que más empezó a preocupar nuevamente es el lado del clima. Es imposible saber si va a llover o no va a llover. Recién lo vamos a saber en febrero, cuando hayamos atravesado enero, febrero, como pasó en el 2018, que no le llovió a Macri, y a partir de abril, debería haber sido antes, pero bueno, fue recién en abril, se profundiza la salida de capitales viendo que la Argentina se queda sin dólares. Acá vemos un empeoramiento en las condiciones de la niña, que habían o venían mejorando. Hasta septiembre, octubre parecía que las condiciones mejoraban y la probabilidad de la niña en el verano habían bajado muy fuerte, y las condiciones vuelven a empeorar, y por ende esta curva que caía antes, caía ya para diciembre, enero, bajaba muy fuerte la probabilidad de la niña, bajaba 50%, ahora vemos que tenemos diciembre, enero y febrero con probabilidad de 70% de la niña. Es decir, una probabilidad alta de que no llueva. Sería segunda niña consecutiva
a todo el mundo le hace acordar a los años de muy malas cosechas. Entonces hay que estar atento a esto. ¿Por qué? Porque Argentina es como una familia que no tiene ahorros, no tiene plata en el banco, ni plata en el colchón, ni plata en una lata, vive del flujo. Es decir, todavía tiene empleo, que es lo que le permitió el 2021 atravesarlo de una manera relativamente razonable. 50% arriba las expo a Brasil, las expo agropecuarias con un gran salto gracias al efecto precio y una cosecha que se salvó con 15 días de lluvias muy puntuales en enero. Tuvimos un año agrícolamente hablando bueno, pero ya empezamos a jugar la partida del año que viene. Y ahí surgen dudas hoy principalmente por el lado climático, ¿no? Entonces básicamente vamos a un par de escenarios que tienen que ver con la soja, que lo vamos a saber recién en enero-febrero, en febrero diría, y el gobierno, hacia dónde va, ¿no? Si tenemos soja y algo de pragmatismo, y bueno, vamos a pegar en el guardarray, pero no nos vamos a caer por el barranco. ¿Por qué? Porque la suerte y algo de ajuste y sentido común evitan que nos caigamos por el precipicio. En el otro extremo, sin soja más radicalización, es un salto al vacío, definitivamente. Y después tenés los escenarios intermedios que son sin soja o con soja, pragmatismo o radicalización. Es decir, si vos no llegás a tener una buena cosecha de soja, pero el gobierno más o menos encara los ajustes, bueno, vamos a ir cayendo, pero no en un salto al vacío. Si vos tenés soja y te radicalizás, bueno, pasa un poco lo mismo. Como tenés suerte, tenés flujo, te entra plata y seguís haciendo las cosas mal, te vas a seguir cayendo, pero no es un salto al vacío. Definitivamente, lo que no vamos a tener es un salto y atravesar el precipicio. O sea, acá no hay ningún plan para pasar el precipicio por lo alto. Estamos hablando de chocar contra el guardarray y quedarnos ahí en el borde del camino, seguir cayendo, pero no en un salto al vacío. Y eso, fíjense que tiene algunos componentes que no vimos radicalización, creo que estamos viendo algo del pragmatismo, pero el pragmatismo es lo menos, están haciendo lo menos que se puede. O sea, apenas algunas cositas y no quieren, el gobierno no quiere ir por el lado de algunos ajustes un poco más intensos, porque obviamente, si yo estuviese asesorando al gobierno le diría no lo hagas, porque vas a perder las elecciones. Sabemos que políticamente es malo hacer un ajuste en el corto plazo, ¿no? Como nadie piensa en el largo plazo, así estamos. Así que en esos contextos uno tiene que ir pensando en las carteras donde definitivamente cambia el portafolio. En un extremo uno ve sin soja y radicalización, no podés tener ningún activo argentino. Si vos tenés soja y pragmatismo, bueno, obviamente, siempre hay activos internacionales. El SER ganarle al contado con liqui. Los bonos en dólares en este fondo de plato en el que están, con esta caída reciente, deberían de nuevo de los mínimos tocar piso y rebotar. Van a seguir ahí abajo, pero en un canal. Y siguen los papeles, digamos, fierros, pero como hiciste todo bien, digamos, podés sumar algo de sectores muy locales. Y bueno, después vas a los otros, digamos, escenarios, en donde soja más radicalización o sin soja y pragmatismo, claramente activos del exterior, acciones locales fierros, en donde la Argentina no se desmorona,
Entonces, hay papeles que están tan baratos y son fierros que pueden servir. Bonos en dólares solamente en paridades extremas, ¿no? Cuando caen a los pisos, bueno, ahí uno puede intentar algo, pero claramente no entran bancos, no entran servicios públicos, no entran activos en moneda doméstica. Hoy da la sensación de que estamos en un mix, pensando hoy, ¿no? Hoy tenemos que decir, bueno, soja va a haber. El escenario base es que se produzcan 45, 47 millones de toneladas. Después viene la sorpresa de, bueno, no llueve y la cosecha es un desastre. Y en donde yo de todo esto me termino quedando con, bueno, CDRs, acciones fierros y no mucho más por ahora, hasta que vea qué pasa con la soja. Creo que sería un poco la conclusión. Algo tengo de la Argentina en el sector más defensivo, que son los activos fierros, y sigo con una cartera fuertemente externa. Esto es lo que nosotros seguimos hablando del fondo de plato, el fondo de la olla sin disparador, que uno ve y ve que a veces la bolsa se entusiasma, pero estamos allá abajo haciendo un fondo. Fondos parecidos a los que hicimos antes de las elecciones del 2013, fondos en los cuales nos metimos después de estatizaciones y cosas raras, ciclo positivo externo nos llevó para arriba, correcciones, fondo, cambia. Bueno, hoy todavía no hay ningún cambio, estamos en un fondo. ¿Por qué pongo los bancos? Bueno, porque son el activo más 100% doméstico. Cuando uno compara los bancos, acá abajo Galicia, con los activos fierros, bueno, acá están los Ternium, con condiciones internacionales muy buenas, un papel que voló, y después el resto, que tiene algunos componentes domésticos, como Loma, que después de esta baja, Loma fue un papel donde hablamos mucho el año pasado, después había llegado a niveles ya de evaluación no tan atractivos, ahí pasamos a recomendar Vista, que era este amarillito, y fíjense que Loma tuvo una corrección interesante, por ahí es un papel para empezar a mirar. Vista definitivamente sigue siendo un papel que forma parte del portafolio porque está haciendo las cosas muy bien y está muy barato. Y recientemente entró en el portafolio también un Aluar. ¿Por qué? Por lo que hemos charlado en otras presentaciones, su alta correlación con el aluminio, el problema energético que hay en el mundo, el problema que tienen las productoras de aluminio, el aumento de costo que han tenido las productoras de aluminio, la liberación finalmente de la energía para Aluar. Entonces un Aluar tan golpeado, pudiendo aprovechar 2.700, 2.800 dólares la tonelada de aluminio, es un papel de por lo menos 50, 60 centavos de dólar en condiciones externas que se mantengan. Entonces, sigue habiendo algunos papeles en el sector fierros que son interesantes para mantener algún tipo de apuesta en Argentina. Bonos en dólares, de nuevo, en situaciones de piso de paridades, siempre los que pagan cupón, nunca los que no pagan cupón. Ha sido muy grande la sobreperformance que han tenido los 38, 41 en relación a los 29, a los 30. Nos mantenemos en esa tesitura. Y activos 100% doméstico, tipo bancos, bueno, solamente en pisos como hemos visto anteriormente, uno puede alguna inversión muy arriesgada, si no, de ninguna manera esos activos hoy tienen algún tipo de atractivo. Cierro para no extenderme más. Vemos Estados Unidos en una fase de burbuja de la mano de minoristas. Por ahora los fundamentos y la tendencia acompaña. No soy de los que creen que hay que ponerse short el mercado y luchar contra los titanes. Todo lo contrario, hay que acompañar, sabiendo que hay comportamientos anómalos que un día se pueden despertar y provocar fuertes correcciones de precios. Sobre todo en Estados Unidos, la gran duda es qué va a pasar en el resto del mundo, ¿no?
porque el resto del mundo no participó de esa burbuja. Entonces, si se pincha la burbuja norteamericana, ¿qué pasa con el resto? Bueno, una gran pregunta. Argentina en un punto de inflexión, soja más pragmatismo evitaría lo peor, pero todavía no sabemos si estas dos cosas se van a dar. El gobierno amaga con algunas cositas pequeñitas, pero que no alcanzan, y de la soja todavía no tenemos idea, sino tenemos que guiar por los pronósticos del ENSO y demás. La verdad que uno debería decir, no hay soja. Eso nos lleva a que las inversiones por ahora se mantengan en modo defensivo. A la espera de señales. Si hay un mayor pragmatismo y si finalmente cambian las condiciones climáticas, uno podría animarse a algo más. Como todavía no vemos ni señales por el lado del pragmatismo, ni señales por el lado de un cambio en los modelos de predicción de la niña, nos mantenemos en modelos defensivos. Así que bueno, de esta manera culmino la charla y paso acá a responder algunas preguntas que veo en el chat. Bueno, que no cito los resultados de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, que es un núcleo productivo. Son los sectores donde suele ganar la oposición. Han sido resultados importantes en todos esos distritos, pero que incluso en muchos de esos distritos han implicado pérdida en volumen de votos absolutos. Entonces, no fue la paliza que el mercado necesitaba para mantener una tendencia positiva. El peronismo sigue vivo. Puede ganarte la provincia de Buenos Aires en una elección ejecutiva, donde el peronismo se juega mucho, y puede darte pelea. Y además, en la oposición no sabemos quién es el candidato. Y no es el mismo, no tienen el mismo pensamiento. Una, Patricia Bullrich, Macri, un Larreta, que un Cornejo, un Manes, o un Morales. Y de nuevo, lo que Argentina necesita es una dosis de realismo muy fuerte, donde el Congreso tiene que aprobar reformas muy importantes, que hoy no parece nadie estar comprometidos a aprobarlas. Por eso la elección no tuvo el efecto en términos de que fue una elección muy buena para la oposición, pero no fue una paliza que deje terminado al kirchnerismo. Como sí fue la del 2013, porque con el peronismo dividido te asegurabas una elección donde el kirchnerismo no te ganaba. Y por eso los mercados empiezan a reaccionar positivamente a partir de entonces. Además de que la macroeconomía argentina hoy no tiene nada que ver con la del 2013, con lo cual hoy es mucho más difícil ponerse optimista a pagar en una economía que tiene gravísimos problemas macroeconómicos. Acciones fierros, las de siempre. Ternium, Vista, Aluar, Loma, y siempre agrego Pampa, aunque Pampa está por lo que hace en Vaca Muerta, pero está muy invertido en el gas, y el gas, digamos, tiene sus bemoles, pero bueno, hay una recompra de acciones muy interesante, el papel está barato, lo de Vaca Muerta es importante, pero si me preguntás, prefiero un Vista a un Pampa, porque está mucho más concentrado en petróleo, ¿no? Meli le incluimos en fierros. No, Meli es harina de otro costal. Meli básicamente tiene una correlación muy alta con el ARC-K, o sea, con uno de los fondos, los famosos ARC, que son aquellas acciones tecnológicas pseudofuturistas, donde en realidad Meli es una realidad, el último balance fue muy bueno, pero tiene una valuación muy alta para el nivel de plata que genera. Entonces se mueve con esos activos. Esos activos con las tasas de interés para arriba estuvieron bajando, Meli bajó, además hizo esa emisión de acciones que no le gustó al mercado. Yo creo que está ahí en la zona de 1290, que es una zona de piso, más vale que se apoye ahí y rebote, para mantenerse al menos en este canal
1.300, 1.600, y bueno, que se mantenga ahí. Es un papel caro, con ratios muy altos, con muy buena performance, con muy buen delivery, pero que se mueve más por el flujo tecnológico que por otras razones. Es un papel que forma parte de los portafolios globales de tecnología. Es un bicho distinto. No, yo no la considero, por cómo se mueve, una acción argentina. Ni siquiera se mueve con las brasileñas, que hasta hace poco se movía con un Magazine Luiza y con algunas acciones parecidas de venta online o de brokerage, como puede ser XP, y también se rompió esa correlación. ¿Por qué? Porque se mueve mucho más con las tecnológicas. Por eso yo diría que si uno mira y opera Meli, esté permanentemente mirando el ARK, ARKK. ¿Algo de acciones de Brasil o de otros países para considerar? Bueno, yo creo que a estos precios y después del ajuste que tuvo, uno no puede no comprar algo de China. Sabemos muy poco de China, es muy difícil monitorearlo, pero es una gran potencia y algo de bolsa china uno tiene que tener. Muy chiquito porque desconocemos mucho lo que pasa en China. Definitivamente en Brasil sigo siendo optimista. ¿Qué pasó en Brasil en la bolsa? Lo que conté en la charla con el flujo de los minoristas. Hay que ver cuánto tiempo más eso sigue pegando. Me parece que yo voy siguiendo los flujos diarios. Empieza a reducirse la intensidad de venta del minorista y el traspaso de fondo del institucional de equity a renta fija. El inversor extranjero sigue comprando fuerte Brasil. Brasil es un regalo. Si alguien piensa en comprar Argentina porque es un regalo, yo prefiero comprar Brasil, porque es un regalo con fundamentos, además. Así que Brasil definitivamente forma parte de mi portafolio, no, ni lo pienso, por lo que está pasando en Brasil y por el nivel de evaluación que tienen los activos en Brasil. La tasa 10 años, 1,70 es un nivel clave. Sabemos que la tasa de 10 años es la más difícil de proyectar porque es la política monetaria de corto estimada en el largo. Por ahora, tasas cortas fueran todas para arriba, sabiendo que la Fed va a tener que subir las tasas de interés, pero sabemos que la economía norteamericana tiene problemas de fondo que no hacen que sea lo que fue en algún momento, con lo cual pensar en tasas 10 en 5%. Por ahora monitoreo el corto plazo 1,70. Si la tasa de 10 perfora 1,70 y se va para arriba, eso también puede empezar a ser un problema para el equity, ¿no? Por ahora las tasas lo que vienen mostrando es una reserva federal atrapada dentro de su propio esquema. Va a subir las tasas, va a hacer el tapering, pero no puede apretar demasiado. No hay margen porque se le viene en picada el mercado, y si se le viene en picada el mercado, se le viene en picada la riqueza del consumidor norteamericano, y ahí entras en una debacle que hace que tengan que volver a inyectar plata en el sistema. Con lo cual, a mí me parece que hay una trampa de mediano largo plazo que Estados Unidos va a tener que seguir aplicando represión financiera. Y la represión financiera es que las tasas largas no van a poder ir a donde deberían ir. Creo que deberían seguir subiendo. No me la imagino el año que viene más allá de 2,50, pero me parece que es de lo más difícil para proyectar hoy las monedas y las tasas. Hard dólar Argentina, solo para el que le gusta Argentina. La verdad que, ¿qué está metido en los precios de los bonos hard dólar? Lo peor del mundo. Yo veo valor, lo que pasa es que no veo momentum, timing, flujo, no veo a nadie comprando Argentina. Entonces, las cosas pueden estar baratas. Nos pasó con Vista, desde que la empezamos a recomendar hasta que subió, pasaron como 6 meses. ¿Por qué? Porque había 3 fondos vendiendo. Y en este caso pasa lo mismo. Hay mucho valor, pero no hay momentum.
Entonces, digamos, es un tema. Mercado inmobiliario, no tengo mucho que aportar ahí, prefiero no hablar de lo que no sé tanto. CCL está carísimo, 220 mangos es carísimo. Vos me preguntás en qué tenés la cartera, la tengo mayormente en CCL. ¿Por qué? Y porque yo miro mucho el mercado como relación riesgo-retorno. ¿Me paga pasarme a otro activo y vender este? Y todavía no, porque no sé cómo va a salir el tema de los flujos de dólares el año que viene con la cosecha, y el gobierno no me viene conquistando con su plan plurianual y su pragmatismo. Entonces mantengo una cartera bastante dolarizada vía CDRs, mantengo fierros, que es una forma, si uno dijera, va a venir un desplome del contado con liqui, bueno, vendé fierros y comprá servicios públicos y bancos. Vendé bonos en dólares y comprá bonos en pesos. Estoy atento a si tengo que hacer un movimiento. Todavía no lo hice. No veo que la relación riesgo-retorno haya cambiado tanto como para pasarme, ¿no? Me preguntan de criptos, la respuesta de siempre: no hablo de criptos, no conozco de criptos, no considero que sea un activo financiero. Bueno, los que me conocen de hace mucho, ya soy un viejo dinosaurio, con lo cual las criptos me han superado, no he ganado un peso con las criptos, ni hablo. Entiendo la tecnología del blockchain, entiendo absolutamente todo, no le veo su valor. Lo que sí lo analizo por ahí, las razones con las cuales se mueven las criptos, básicamente se mueven contra el equity risk premium, y cuando hay un desplome del equity risk premium como hay ahora, las criptos suelen volar. Es decir, cuando todos los activos financieros están tan caros, que es lo que pasa en Estados Unidos, me voy a otras cosas. Bueno, en otras épocas se compraban acciones emergentes, monedas emergentes. Bueno, ahora no, eso no pasó. Fueron y compraron criptos. Si ese equity risk premium se da vuelta, yo creo que las criptos van a sufrir mucho. Creo que hay 2 o 3 criptos que en un escenario de estrés quedarían vivas, a mucho menor valor que el que tienen hoy, pero lo veo muy vinculado a ciertos fenómenos monetarios que están sucediendo en el resto del mundo. Bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo, porque ya hemos tocado una hora, quedaron algunas preguntitas por responder, pero bueno, lo hacemos en la próxima charla. Muchas de estas que me han hecho las he ido respondiendo durante la charla, así que bueno, les agradezco mucho a todos, al grupo Cohen, a los que siempre están presentes, una cantidad de gente, un abrazo grande y bueno, nos vemos antes de las fiestas. Abrazo grande a todos.